mensaje de hoy va a estar relativamente corto, un tema muy interesante, digamos, muy práctico, que esperemos que Dios obre en nosotros a través de la predicación de su palabra para que nuestras vidas se transformen y en realidad todo lo que hagamos lo hagamos como para Él y que Él sea glorificado con lo que hagamos. Oremos. Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te oramos Señor que tú la uses para transformarnos Señor, para que tú también seas glorificado con nuestras vidas Señor. Ponemos esta predicación en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. La predicación se llama Semejantes a Jesús. Semejantes a Jesús. Y vamos a hablar sobre 3 versículos que son Romanos 8 del 28 al 30. Romanos 8 del 28 al 30, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Algunos de nosotros sabemos, respecto de la Biblia, que el libro de Romanos, escrito por Pablo, es uno de los libros que más doctrina tiene. Pablo se dedicó a explicar en los primeros 11 capítulos lo que es la doctrina cristiana, lo que es la doctrina bíblica, lo que es la doctrina del nuevo pacto. Durante esos 11 capítulos de Romanos, Pablo se dedica a demostrar, a hacer un diagnóstico de cómo está la sociedad, quiénes somos nosotros, que no hay nadie que no sea pecador, y explica por qué era necesaria la muerte de Cristo Jesús para que su gracia funcione y nosotros pudiéramos ser salvados y no estar condenados eternamente al infierno. Algunos dirán, bueno, pero es que eso de pura doctrina, no, la doctrina, a mí no me gusta mucho la doctrina, algunos dicen. Yo prefiero únicamente ahí orar y listo, ir a la iglesia y no más. Y lo que pasa es lo siguiente, cuando uno no estudia doctrina, no le está dando suficiente fundamento a todas las creencias que debe tener. Uno no puede quedarse únicamente con los eslogan, con los títulos de las cosas. Cristo Jesús murió en la cruz, al tercer día fue resucitado y todos fuimos salvos. Ok, eso es cierto, pero bueno, no todos, sino algunos fueron salvos. Eso es cierto. Hay personas que viven solo con ese eslogan, y punto, yo creo eso y listo, yo ya. Es una forma de ver las cosas demasiado simplista, que fácilmente puede ser derribado con cualquier viento de doctrina falsa que la persona escuche. Cuando uno estudia la doctrina, el fundamento, la explicación de por qué esto, por qué aquello, para qué lo hizo Dios, qué era lo que Dios intentaba hacer con todo este plan que Él ideó desde antes de la fundación del mundo. Cuando uno empieza a entender y ver el tejemaneje de las cosas, uno dice, wow, esto solo Dios puede hacer una cuestión de estas, y más entrega hay de parte de uno a Dios,
porque hay más comprensión de Dios, más comprensión del mensaje del Evangelio, le encuentra a uno mayor sustento. Y mientras uno lea, entre más uno lea la Biblia, cada vez le está dando uno sustento a la creencia y al hecho de cómo Dios puso a funcionar todo ese plan que ideó desde antes y cómo todo se va volviendo realidad en la vida de uno. Y uno va comprendiendo y cada vez va quedando más admirado del poder de la majestad de Dios. Sin eso es un conocimiento muy superficial, simple, que fácilmente, si es uno salvo, si no estudia doctrina, no es que pierda la salvación, pero va a ser un cristianismo muy liviano, muy sin fruto, que no va a ser productivo, que no va a glorificar a Dios como Él quiere que tú lo glorifiques. Entonces es necesario, y esa es la recomendación, debemos estudiar la doctrina, debemos leer el libro de Romanos y toda la Biblia y escudriñarla. Por eso es que se dice escudriñarla, no simplemente léela una vez y ya listo quedó, ya todo quedó hecho. No, escudriñarla, extraerle todo lo que Dios quiere explicarnos para que nuestro conocimiento sea bien fundamentado y nuestras vidas puedan reflejar en realidad lo que Dios quiere que reflejemos. Hablando de la salvación, el capítulo 8 de Romanos, el capítulo 8 de Romanos se ha caracterizado porque ahí es donde está concentrado la parte de la doctrina que habla de la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Porque se habla de salvación, sí, pero si vuelve a pecar entonces la pierdo, no se puede perder, qué es lo que pasa, pero si ofendo a Dios entonces yo pierdo todo con Él. El capítulo 8 de Romanos es el que nos da esa seguridad de que si en realidad uno ha venido a los pies de Cristo con verdadero arrepentimiento, ha puesto la fe en Cristo Jesús, de que Él es Dios, de que es el Hijo de Dios, de que vino y se entregó para morir en la cruz y con ese sacrificio pagar lo que ha debido pagar yo por mis pecados, y que Él lo pagó por mí, y que al resucitar al tercer día Dios dijo, ok, acepto ese sacrificio de Cristo Jesús para el perdón de tus pecados, si tú crees en Él. Por medio de la fe es que Dios nos conecta y nos imputa el sacrificio de Cristo a nosotros y somos salvos. Entonces, entender eso lo podemos clarificar mucho en que cuando se hace eso, ya uno es cristiano y uno la salvación ya no la pierde. Ya no la pierde. Hay otras maneras para saber si tal como ha sido la vida de uno, en realidad soy cristiano o no soy cristiano. Salen esas dudas en las personas continuamente, si lo seré, no lo seré. Y para eso hay otras partes en la Biblia donde sirven para que tú sepas qué está pasando contigo. Por ejemplo, Primera de Juan. En Primera de Juan uno lee Primera de Juan y es como un cuestionario que tú puedes chequear. Tú puedes chequear y, uy, estoy fallando en esto, uy, ¿qué pasa con esto? Uy, tal cosa. Y eso le da a uno seguridad también. Y guía para hacer las cosas que tiene que hacer, para corregir las cosas que no está haciendo bien. Entonces, es necesario que conozcamos respecto de la seguridad de la salvación y que nadie nos la puede quitar. Y el capítulo 8 de Romanos nos asegura eso en los 39 versículos que tiene.
hasta terminar en que no hay nada de lo que existe, ni lo alto ni lo profundo, nada de lo que alguien se puede imaginar que existe nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y al mismo tiempo dice antes, si alguien está con Dios, ¿quién puede estar en contra de Él? Si Dios lo es todo, y si usted está con Dios, hombre, usted está seguro. Y cosas así. Entonces, les recomiendo repasar y estudiar, escudriñar Romanos 8. Ahora, incluso el versículo 1 de Romanos 8 empieza con esa aseveración. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. No hay nada más que hacer. ¿Quién dice eso? Dios. Dios dice eso. No hay ninguna condenación porque ya estás condenado. Desde que naciste estás condenado al infierno. Porque vienes impregnado del pecado de Adán y Eva. Naces pecador. Pero para los que están en Cristo Jesús, eso ya no. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Ya lo dijimos, quien lo recibe con fe. Sí. Los que están en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús, eso también tiene una cantidad de ramificaciones, porque no es saber quién es Jesús, no es yo hablo con Jesús, no es saber de Jesús o cosas así. Son los que están en Cristo Jesús, están adentro, ¿sí? Estamos en Cristo Jesús y Cristo está en nosotros. Solo ellos. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios son los que están en Cristo Jesús. Y eso lo leemos en Juan 1:12, ¿sí? Solo aquellos que lo recibieron fueron capacitados, por decirlo así, para ser hechos hijos de Dios. Solo aquellos que lo recibieron en su corazón, en su corazón por fe. Ellos son los hijos de Dios. Ahora, continuamente hemos escuchado acerca del plan de Dios para nuestras vidas. Y estos versículos que acabamos de leer hablan precisamente de eso de una manera muy clara. Los que leímos de Romanos 8, 28 al 30. ¿Sí? Ahí se habla cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, que es lo que cada quien se pregunta todos los días. Estos versículos hablan del proceso de la salvación. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito, lo vamos a ver más adelante un poquito. A pesar de que estos versículos hablan de esas etapas del proceso de la salvación, ¿qué viene primero? ¿Qué es segundo? ¿Qué es tercero? ¿A dónde termina? Están también explícitamente mostrando cuál es el objetivo último de Dios en su plan de salvación. Ese objetivo último y especial no es otro que la exaltación y glorificación de su Hijo Cristo Jesús. Ese plan de salvación que ideó Dios tiene ese objetivo. Ese plan no es para que tú te salves, para que no sufras tanto, aunque eso va a suceder, sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es que todo ese plan de salvación está diseñado para que Cristo Jesús sea glorificado y exaltado. Ese es el fin último de Dios. En el versículo 29, la segunda parte del versículo 29, dice, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, ¿cómo es que suceden todas las cosas y sucede esto además? ¿Para qué? Para que su Hijo sea el primogénito
entre muchos hermanos. Es decir, para que Cristo sea el primero, el preeminente, el primordial, el principal, el más grande, el glorioso Señor y Salvador. Para eso. Al hablar de que es el primogénito, que sea el primogénito entre muchos humanos, no quiere decir de que fue el que primero nació, porque así es como se le dice a los primerizos, primogénito. Esa palabra primogénito en los idiomas originales quiere decir mucho más, algo parecido a estos adjetivos que estoy colocando aquí, que me quedo supremamente corto para decir cuál es la grandeza de Cristo Jesús. Que sea el primero, el preeminente, el primordial, el principal, el más grande, el glorioso Señor y Salvador. En ese momento no se me ocurrieron más apelativos porque sé que eso es corto para hablar de Cristo Jesús. Entonces este es el objetivo de su plan. Es el objetivo del plan de Dios. Todo lo que ha acontecido, la historia, todo lo que está sucediendo actualmente, todo lo que acontecerá en el mundo, está enmarcado de alguna manera con ese propósito divino que Dios por su soberanía lo va a cumplir. Lo va a cumplir. ¿Cuál es? La exaltación de Cristo Jesús, Señor nuestro. Páselo mucho. Dios es soberano. Todos lo sabemos. Nada sucede en este mundo sin que Él no lo predetermine. Que esta guerra aquí, que esta situación allá, que esta hambruna allá, que esta situación muy buena en esta parte, o lo que sea. Todo Dios lo predetermina para que en últimas se llegue a la exaltación de Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos un poquito más a ver en qué consiste esto. El versículo 28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que aman a Dios verdaderamente? Los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, así como lo dice Efesios 1:3. ¿Recuerdan? Efesios 1:3, Dios nos dice por medio de Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí viene lo importante. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así como dice acá, antes de la fundación del mundo, Él escogió, Él conoció, y conocer quiere decir que tenía una relación cercana con esa persona, y solo Él sabe cómo hizo esa escogencia, esa selección. Pero antes de que nosotros existiéramos, antes de que existiera el tiempo y el espacio y todo lo que hay, Él te escogió a ti. Te escogió. ¿Para qué te escogió? Para que fueses santo y sin mancha delante de Él. Para que tú, que ibas a vivir esta vida llena de imperfecciones y llena de pecado y toda la cuestión, tú llegaras a ser salvo. Y que después, con el proceso, tú llegaras a la gloria de Dios. Para que fueses santo y perfecto ante Él. Es lo que dice Efesios. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él te escogió. Y pensar uno en esa selección. A mí, Dios me escogió. ¿Por qué? Siendo yo como soy, todas las cosas. Él te escogió.
No vas a decirle, Dios mío, tú te equivocaste, porque Él no se equivoca. Y Él sabe por qué. Puso los ojos en ti. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? De los que habla Romanos 8:28. Los escogidos de Dios. Eso es claro. ¿Qué les pasa a estos escogidos? ¿Qué sucede con estos que Dios escoge? La respuesta es, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. A un bien eterno. Todas las cosas les ayudan a bien, les ayudan a llegar a la gloria. Todas las cosas les ayudan incluso Dios en su soberanía toma decisiones para que a ti te vaya bien con esto y con lo demás allá y tal cosa. Y a veces te manda pruebas al mismo tiempo y te hace sufrir. Pero a la larga todo está para que sirva para bien para ti, para un bien de la gloria de Dios y para bien de lo que dijimos al comienzo. Todo está enmarcado para que en últimas todo conduzca a la exaltación de su Hijo. En otras versiones, ese versículo, o esas palabras de todas las cosas les ayudan a bien, dice, Dios hace que todas las cosas obren para bien. Todo lo que tú hagas, todo lo que te pasa, todo eso Dios lo está orquestando para que todas esas cosas obren para bien tuyo, para ese bien eterno de la gloria y también de cosas actuales en esta vida. Y también todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuál es el bien de lo que estamos hablando hace un momento? ¿Cuál es ese bien específicamente al que se refiere? La respuesta está en el versículo 29, ahí lo tienen. Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el mayor bien que tú puedes tener? ¿Qué es lo mejor que puede suceder con tu vida? ¿Qué es lo mejor? ¿Que te ganes una lotería? ¿Que consigas un buen esposo, una buena esposa? ¿Que tus hijos sean perfectos y sin mancha? ¿Qué es lo bien, cuál es el mayor bien que te puede ocurrir a ti? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Que tú seas conformado a la imagen de su Hijo es el mayor bien que te puede ocurrir. Tú no puedes comparar eso con absolutamente nada. Entonces, repito, Dios escoge desde antes del comienzo de los tiempos a quienes serían salvos. Dios en su soberanía hace que todas las cosas que le suceden apunten a un solo objetivo, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hasta ahí está claro. Espero. Aquí encontramos resumido el plan de Dios para nuestras vidas. Que seamos cada día más parecidos a la imagen de su Hijo. Dios dispone todo lo que nos acontece. Dios dispone que todo lo que nos acontece, lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable, lo satisfactorio y lo doloroso, las pruebas diarias que enfrentamos, todo lo dispone para que cada día seamos más parecidos a su Hijo. Ese es el resumen de por qué nos suceden estas cosas o tales otras. Porque Dios en su soberanía permite esas pruebas para ti, porque sólo así es que van a salir las cosas que nos forman parte de ese objetivo de llegar a ser parecido a la imagen de su Hijo. Nuestro objetivo primordial y básico es ser como Cristo. Cualquier cosa que no esté cumpliendo este objetivo, debemos rechazarlo. Cualquier cosa. Ir a este sitio, no cumple con este objetivo, no voy. Esto que estoy mirando, no cumple con este objetivo, no lo veo. Este programa, cumple con este objetivo, no, entonces lo apago. Esta decisión, voy a comprar esto, cumple con este objetivo, sí, ok, cómprelo. Que todo esté enmarcado dentro de ese objetivo general. El miércoles, incluso, hablábamos de eso
algunos hombres que vinieron a la reunión del miércoles. ¿Estás planificando tu vida para ese objetivo de parecernos a Jesús? Ese es el plan de Dios. Pero ¿cuál es tu plan? No, que a mí me vaya bien, que yo sea exitoso, que yo consiga mucho dinero, que no, mi plan es que mi hijo llegue a ser presidente y todas las cosas, y objetivos que no son malos per se, pero ¿ese es el objetivo de tu vida? No, el objetivo de tu vida ya lo aclaramos, el objetivo de tu vida es que te parezcas a la imagen del Hijo de Dios. Y hablando de planificación, hablábamos el miércoles de que uno no planifica para nada su vida, uno anda ahí porque ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde vas, Vicente? ¿Para dónde va la gente? Yo voy ahí sin planificar nada. ¿Sí? Comentábamos que en el Japón hay unas organizaciones, le preguntaron a unas organizaciones de, bueno, ¿ustedes a cuántos años programan su desarrollo, su compañía? ¿Cómo? ¿A cuántos años ustedes la programan? Una compañía dijo, no, pues nosotros programamos no a 5 años, no a 15 años, nosotros programamos para 100 años. Una compañía. Otra compañía contestó, no, nosotros programamos para 200 años. ¿Cómo? En nuestros países apenas se programa para el año entrante. Ellos programan para 100 años, para 200 años. Y todo lo que estén haciendo diariamente, si no están marcados dentro de ese plan de ellos para 100 años, pues no lo hacen. Lo desechan, simplemente no lo hacen. Esto no está encuadrado dentro del plan para yo cada día ser más parecido a la imagen de Cristo. No lo hago. Y así se avanza. También hablábamos el miércoles de Miguel Ángel, el escultor, ¿sí? Que todos lo conocen, Miguel Ángel, un personaje que hizo obras muy famosas como el David o como el Moisés de Miguel Ángel, esculturas muy reconocidas mundialmente por la perfección de su detalle y la forma como lo hizo. Le preguntaron, oiga maestro, ¿usted cómo hizo para hacer semejantes esculturas? Y él dijo, pues yo me coloco al frente del bloque de mármol, ¿sí? Y simplemente voy quitando lo que no forma parte de David. O simplemente voy quitando lo que no forma parte de Moisés. Entonces va quitando todo hasta que queda todo lo que forma parte de ellos, de acuerdo a lo que él conoce. Y para él llegar a ese plan de detalle, así como al ver las esculturas y demás, es porque conoce perfectamente eso. Él tiene esa figura aquí. No que conociera a David o a Moisés, no, ni mucho menos. Él tiene esa figura neta, absolutamente clara en su mente. Entonces el producto es eso. Unas esculturas geniales, maravillosas, reconocidas. Y así lo mismo nosotros. Para que nuestra vida cumpla con ese propósito de ser cada día más parecidos a la imagen de Cristo Jesús, nosotros tenemos que conocerlo a Él completamente, hasta el más mínimo detalle, que lo tengamos aquí claro. No, eso no forma parte, no, esto sí forma parte, no, esto sí lo dejo, no, esto no. Pero para eso tiene uno que conocerlo. ¿Conocemos nosotros a Cristo Jesús? ¿A ese nivel de detalle? Tenía acá. Debemos conocer cada actitud de Cristo Jesús. Cada palabra, cada acción, cada oración, cada enseñanza que Él hizo. Su comportamiento en determinado caso, su comportamiento en este otro momento, todo debemos conocerlo si es que queremos nosotros cumplir con el plan de Dios. Por eso es necesario un estudio minucioso de la palabra de Dios, que es donde podemos conocer verdaderamente a Cristo, a través de la palabra de Dios. Ahí esa es la principal revelación de la forma como nosotros podemos conocer a Cristo.
otros lo pudieron conocer directamente. Y recordábamos lo que pasó con Felipe, que Felipe le dijo a Jesús, no, mejor dicho, no, muéstranos a Dios y ya listo, acabamos con nosotros, ya completamos con eso, muéstranos a Dios y listo. Y Jesús le dice, ¿cómo? 3 años que he pasado contigo y todavía me dices que te presente a Dios. Entonces, ¿qué has estado con él desde hace 3 años? ¿Cómo así que te muestre a Dios? Para nosotros tenemos que decir que es la palabra de Dios la que nosotros tenemos que conocer, porque esa es la revelación de Dios, porque ya Cristo no está acá. Cristo está en tu corazón, pero no lo puedes ver ahí bien. Cristo debe ser el centro de nuestro pensamiento a todo momento. Nuestras decisiones diarias deben estar enmarcadas dentro de ese objetivo. Si decido tomar este puesto o aquel, ¿cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios para eso? Hombre, pues analiza en cuál de esos 2 puestos o empleos, por medio de cuál de esos puedes tú glorificar más a Dios. ¿En cuál de esos puestos puedes tú obrar de determinada forma para cumplir con sus mandamientos? ¿En cuál tú vas a poder mostrar una vida santa a los demás y poder glorificar a Dios con eso? Eso es lo que te debe dirigir para escoger si me caso con esta persona o con esta otra o no, o qué. ¿Estoy cumpliendo con la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que no te cases con un incrédulo. ¿Lo estás haciendo? No, pero es que estoy muy enamorado y toda la cosa, no se dice a la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios que te cases con uno que no sea creyente, porque lo dice claramente en su palabra. Eso no lo glorifica. Entonces, a veces uno se enreda y se pone filosofías raras como para justificar los falsos deseos de uno. Entonces, nuestros planes deben tener este principal fundamento. Deben tener este principio fundamental, parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Eso es lo básico. Pablo en varias oportunidades nos habla del propósito de nuestras vidas, de ese, ¿sí? Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Él. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lleguemos a eso. 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por medio del Espíritu, poniéndonos en consonancia con el Espíritu. Nosotros solo no podemos, es con el Santo Espíritu de Dios que podemos conformarnos a esa imagen. Por último, 1 Juan 3:12. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Parecernos a Jesús debe ser nuestro esfuerzo diario y nuestro firme propósito. Y esa debe ser la guía para ti esta tarde, mañana, todos los días. ¿Cómo hago para parecerme a Cristo Jesús hoy? ¿Qué hago? Pero para eso no es coger la Biblia y abrirla. Jesús subió a un monte y oró. Entonces tú subes a un monte y oras. No, no se trata de eso. Es que tu vida sea una vida de oración. Conocer a Cristo. No olvidemos que todo el plan de Dios, todo el plan de salvación de Dios y sus diferentes pasos. ¿Y cuáles son los pasos que tú lo puedes leer ahí en los versículos que estamos analizando? A los que antes conoció,
allá, tuvo una relación personal con los escogidos, a los que antes conoció, allá antes de la fundación del mundo los conoció. A esos los predestinó y de una vez los escogió para ser salvos y santos y sin mancha delante de él. Entonces los conoció, los predestinó, los llamó. Después de que los predestinó, ya están ahí predestinados, escogidos, pero no saben, digamos, y él los llama, hace un llamado. Y eso es el llamado que cada uno de ustedes escuchó, ese llamado de Dios. Mira, escucha a esta persona. Mira, ve y acompaña a esta persona a la iglesia. Ese llamado, ven, ven. Y uno se siente atraído de ir por las cosas espirituales y se siente atraído de ir allí o allá. Y ese llamado es un llamado que viene de Dios y tú no puedes decir que no. Él lo hace efectivo. Entonces a los que antes conoció, los predestinó y luego los llamó. Y los llamó y vinieron a los pies de Cristo. ¿Y qué pasa? Los justificó por medio de la sangre de Cristo. Los justificó. Y después de que los justificó, ¿qué pasa? Los glorificó. Ya, está garantizado eso. Y lo pone en tiempo pasado. Lo glorificó, como si ya hubiera sucedido. Tú ya estás glorificado. A ti ya te glorificó Dios. Tu glorificación ya está asegurada, lo dice Dios. Cuando llegues allá a encontrarte con Él, ese es el momento de tu glorificación. Entonces, los diferentes pasos de la salvación conducen a conformarnos a la imagen del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Solo para que nos parezcamos y listo? No. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, de esa manera Dios es glorificado. ¿Cómo es glorificado Dios? Con la preeminencia de Cristo. Que Él sea el principal, que Él sea el máximo. Así se glorifica Dios. Hermanos, no olvidemos que conformarnos a la imagen de Cristo tiene un objetivo: que Cristo y solo Cristo sea el primero, el preeminente, el primordial, el principal, el más grande, el glorioso Señor y Salvador Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, tu palabra es perfecta, Señor, y te oro, Señor, que tú obres en nuestras vidas, Señor, y que nos transformes, sigas esa transformación que iniciaste en algún momento, Señor, y que nuestras vidas se conformen a los planes que tú tienes para nosotros, Señor. Que no son otros que glorificar a tu Hijo, para que tú seas glorificado por medio de él, Señor. Transfórmanos y pon en nuestras almas, mentes, corazón, Señor, ese deseo central, ese propósito central de cada día parecernos más a tu Hijo, Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén. Amén. Bueno.